Entonces empezamos la grabación. Muy bien. Y lo primero de todos, presentaros a Eduardo Brenes, ¿vale? Que es quien nos dará este webinar. Eduardo, además de amigo y trabajar en el sector mucho tiempo, haber coincidido con él, es un experto en ciberseguridad. Como le solemos llamar, un evangelista en ciberseguridad, que ayuda a las empresas, por supuesto, a tener todo bajo control, bajo ciberamenazas. ¿En qué consiste la charla? Bueno, esta charla, sabéis que esta semana vamos a dar dos, cómo seguir operativos durante la pandemia, que es la que vamos a dar hoy mismo, y mañana la de herramientas colaborativas del paquete Office 365, como es Flow, Planner, OneDrive y OneNote. La de hoy, cómo seguir operativos durante la pandemia. Pues hoy Eduardo pues, nos va a poner un poco al día, ¿no? de esta situación actual que hemos empezado con el teletrabajo, ¿no? Nos hemos ido muchos a trabajar en casa, en nuestro caso ya estábamos, y es ese vacío, ¿no? Esas dudas de qué tenemos que hacer para que toda la conectividad siga siendo segura, para que todos esos datos de conectividad entre el trabajo y la casa no tengamos ningún ente malicioso de por medio, cómo abrir VPNs, en general, cómo poder seguir trabajando de la misma manera segura que estábamos trabajando en el trabajo. Entonces, como yo no soy el listo de esto, ¿qué es Eduardo? Eduardo, te cedo la palabra. Vale, pues muchas gracias, Sergio. Creo que se me escucha bien. Nada, dar Fenomenal. las gracias otra vez, Sergio, y a todo el equipo de Visiotic por la oportunidad de participar. Nada, muchas gracias también a toda la gente que está conectada a la sesión por vuestro tiempo. Como decía Sergio, soy Eduardo Brenes, soy Territory Manager para las zonas centro y sur de Sonigual en España. Y bueno, lo primero también quería desearos mucho ánimo en esta situación porque espero que vuestras familias ya llegados estén bien. Son tiempos complicados, espero que la situación pues vaya evolucionando correctamente porque es una situación muy especial que nunca habíamos vivido en la historia y bueno, pues sobre todo por eso queríamos cumplir estos dos propósitos en esta sesión. En primer lugar, ¿qué peligros vemos que se están produciendo por el hecho de que estemos todos teletrabajando desde casa? Porque estamos viendo también muchos ataques que comentaremos a lo largo de la presentación debido a los workarounds, a las soluciones así temporales que se están implementando y que dejan de configuraciones de redes muy expuestas y vulnerabilidades graves, porque desgraciadamente pues, los ciberatacantes no están haciendo cuarentena de su labor. Y en segundo lugar, pues qué soluciones tenéis a vuestra disposición para seguir manteniendo las operaciones de forma eficiente, pero también de forma segura, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos vamos a centrar a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, nosotros consideramos que como compañía de ciberseguridad global, una de nuestras labores también es ayudar a nuestros clientes a continuar sus operaciones de forma segura. Y en esta situación en la que nos encontramos, pues más todavía, porque estar accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, pues ha cambiado las tecnologías de la información para siempre. Sobre todo en esta situación que nadie anticipó, porque nadie pensó que esta situación que estamos viviendo pues, se fuera a producir. Y esto ha sido como un simulacro de teletrabajo a gran escala, pero sin tener nada preparado y en real. Todos hemos vivido pues, situaciones muy complejas. Vosotros desde los departamentos de IT de vuestras compañías, pues tratando de dar respuesta a la alta demanda de teletrabajadores rápidamente, que tenían que irse a casa a teletrabajar, que ahí pues habéis hecho un esfuerzo ingente por dar conectividad a esos usuarios. Y bueno, desde el punto de vista de Visiotic y nosotros desde SonyWall, pues desde el punto de vista del proveedor, tratando de dar respuesta a ese volumen de peticiones, ¿no? Han sido 4 semanas muy intensas y bueno, porque al final ha sido como implementar fuerza de trabajo móvil, pero llevado al extremo a todos los empleados y en un tiempo récord. Y bueno, hemos pasado de ese 20%, 20-30% de teletrabajadores que normalmente están teletrabajando desde casa al 100% de un día para otro. Y bueno, pues probablemente muchas de las personas que estamos conectadas en esta sesión, pues ya teletrabajamos alguna vez porque nos movemos en un entorno digital, pero en otros entornos así más tradicionales, pues no ha sido la tónica más habitual. Y bueno, pues tenemos que ayudar también a esas personas en esa transición. Entonces, bueno, aquí veis algunos de los titulares que hemos visto en estos últimos días, ¿no? De Google, Amazon, Apple. Pues bueno, a día de hoy pues ya todas las compañías pues han mandado a sus empleados a teletrabajar a casa
Y bueno, pues este ha sido el mayor experimento de work from home, trabajar desde casa, pero en real, ¿no? Que hemos visto en la historia, ¿no? Y bueno, pues este reto de negocio pues hace aún mayor. Nosotros consideramos que la superficie de exposición es cada vez mayor, ya que las tecnologías de la información están cada vez más distribuidas y hay más puntos de exposición, ¿no? Gente ahora teletrabajando desde cualquier sitio, conectándose desde cualquier dispositivo. Muchos usuarios están utilizando sus propios dispositivos para conectarse a los recursos de la red, como eso veremos a continuación, pues eso puede ser una tuneladora de malware, ¿no? Que ese usuario se descargue ese malware desde la tablet de su casa y que haga de pasarela hacia su organización y que meta ese bicho dentro de la organización, ¿no? Bueno, usuarios que están accediendo a entornos en la nube. Antes hablaba Sergio de OneDrive, los Box, Dropbox, SharePoint, Microsoft Teams que estamos utilizando ahora, sensores por todos lados, ¿no? Lo que vemos es que el perímetro se ha disuelto y que ahora ya no funciona lo de mi castillo, mis reglas. Ahora el responsable de IT, vosotros que estáis al cargo de IT de vuestras organizaciones, pues tenéis que lidiar con estas cuestiones, pero también trabajando desde casa y dando servicio a todos vuestros usuarios que también están trabajando desde casa, ¿no? Que es un reto enorme y que pues, surgen pues, muchas cuestiones, que es lo que trataremos de dar respuesta a lo largo de esta presentación, ¿no? ¿Cómo habilitas a los usuarios para que puedan acceder a los recursos de la red que precisan para realizar su trabajo? ¿Cómo aseguras que, además de que pueden seguir trabajando desde su casa, no estás incorporando riesgos de seguridad adicionales, ¿no? Esto es un poco lo que nos vamos a centrar en la presentación. Entonces, bueno, lo que vemos es que desgraciadamente los ciberatacantes pues, no hacen cuarentena de su labor, saben cómo capitalizar con éxito este tipo de situaciones y este brote de coronavirus pues, es una gran oportunidad para ellos para lanzar a campañas de phishing basadas en el miedo, malware móvil, ataques de ingeniería social, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver algunos ejemplos de cómo los ciberatacantes están aprovechando esta situación de éxodo masivo de los teletrabajadores a los hogares para perpetrar sus ataques, ¿no? No sé si habéis visto esta variedad de ransomware as a service de NetWalker que está afectando a hospitales y a centros de salud, ¿no? Y bueno, como luego veremos, pues también esto está ocurriendo porque en muchos casos se están implementando soluciones temporales alternativas, workarounds, de acceso remoto seguro, por ejemplo, como luego veremos, publicando servidores terminal server mediante protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, o implementando arquitecturas de conectividad any-to-any para superar este pico de empleados que deben teletrabajar. Y esto pues está dejando configuraciones de redes muy expuestas. Y desgraciadamente, como los ciberatacantes no tienen ética y solamente buscan monetizar sus acciones, pues es importante solucionar esta contingencia de la mejor forma posible, pero también de la manera más segura posible, ¿no? Porque estamos viendo pues mucho malware, por ejemplo, desplegado en los mapas de los afectados por coronavirus o aplicaciones descargables con supuesta información de coronavirus que los usuarios están descargando y que eran maliciosas, ¿no? Entonces, yo creo que también desde el punto de vista IT debemos decir a nuestros usuarios que no solo descarguen aplicaciones de este tipo que no provengan de organismos oficiales, porque es que hay muchos usuarios que están picando en eso, ¿no? Y también, pues mucho, como veis aquí, mucho spam, ¿no? Una explosión de emails de phishing relativos a coronavirus, ¿no? En plan de, pincha aquí para conseguir tus mascarillas, pincha aquí para saber todo lo que necesitas para no infectarte de coronavirus. Y bueno, pues al final los usuarios que tienen incontinencia cliquera, pues están ahí pinchando en esos enlaces y están a lo mejor robándoles sus credenciales. Hace 2 semanas, por ejemplo, en República Checa, vimos un caso de un centro que lleva a cabo pruebas de investigación sobre coronavirus y que se vio obligada a detener su actividad debido a un ciberataque. Y bueno, hay algunos operadores de malware que evitan, por ejemplo, atacar a los hospitales. Por ejemplo, los responsables de un ransomware, del ransomware Maze, M-A-Z-E, Maze. Bueno, Ransom Rescate Web Software, ese software que encripta tu información y que te pide una cantidad de dinero, un rescate para devolverte esa información. Responsables de este ransomware de Maze han declarado que no atacan a hospitales, a centros de cáncer, a hospitales de maternidad, etcétera, pero desgraciadamente pues no todos los ciberatacantes tienen entre comillas este código ético, ¿no? Entonces también hay otra vulnerabilidad que están explotando los ciberatacantes y es que muchos usuarios, por ejemplo, no han utilizado este tipo de herramientas de colaboración como la que estamos utilizando ahora, como Microsoft Teams o Ring Central o Zoom, este tipo de soluciones,
y también están aprovechando esta situación para lanzar phishing relacionado con esto, ¿no? En plan de conéctate a la web es aquí y que ese enlace te lleve a un repositorio de malware, ¿no? Que sea malicioso y el usuario pues se descarga ese malware. Entonces también debemos incrementar la vigilancia en ese sentido, ¿no? Y concienciar a los usuarios en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cómo mantenemos el negocio operativo mientras mitigamos el riesgo, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Cómo ha aumentado esta superficie de exposición también debido a toda esta situación. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar dentro de nuestra filosofía de Boundless Cybersecurity, ¿no? Ciberseguridad sin límites. Nos vamos a centrar sobre todo en tres gamas de soluciones. Nuestra gama de soluciones de acceso remoto seguro que veis aquí, que ahora comentaremos más en detalle. Secure Mobile Access, que esto es lo que sobre todo nos vamos a centrar en esta presentación. Luego nuestras soluciones de de seguridad y correo electrónico en la nube y protección de aplicaciones SaaS, Software as a Service, tipo Dropbox, Box, OneDrive, Microsoft Teams, como el que estamos utilizando, Salesforce, este tipo de aplicaciones, que también los usuarios están accediendo a este tipo de aplicaciones y que hay que protegerlas de forma adecuada. Y luego, por último, en la parte de protección del endpoint, de los puestos de los usuarios, portátiles, macOS, etc. ¿Vale? Ahí hablaremos de nuestro anti-malware de próxima generación, se llama Capture Client, que está basado en el motor de Sentinel-1, que es uno de los anti-malware de próxima generación líder del mercado. ¿Vale? Y bueno, pues en las últimas slides también os voy a contar cómo podemos ayudaros a implementar soluciones rápidas de acceso remoto seguro, sin tener que desplazar a una oficina, porque tenemos soluciones virtuales que se pueden implementar en VMware, en Hyper-V, en Amazon Web Services, en Azure, en nubes públicas, y además con licencias Spike, que luego comentaré, licencias de contingencia, que te permiten cubrir todos los usuarios dentro de la organización durante un periodo de tiempo determinado. Luego lo detallaremos esto mucho más. Entonces, bueno, empezamos por la parte esta de acceso remoto seguro. Bueno, como hemos visto, hemos tenido que dar rápidamente capacidad para pasar del 20% de usuarios que requerían de acceso remoto seguro al 100% pues, de un día para otro, ¿no? De una forma muy rápida, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho rápido, pero también hay que tener en cuenta el tema de capacidad de los equipos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que tenían firewalls de próxima generación de SonicWall y que han ido implementando licencias VPN SSL, porque como sabéis, nuestros firewalls pueden actuar como terminadores de túneles de VPN SSL, ¿no? Y de IPsec. Ahora lo veremos. Pero claro, ¿eso qué pasa? Que ha hecho que estresemos en algunas ocasiones mucho al firewall, porque el firewall ya estaba haciendo determinadas actividades y ahora un volumen muy alto de usuarios se han conectado a los recursos de la red utilizando el firewall como terminador y eso pues ha estresado un poco la máquina. Entonces, ahora veremos un poco eso cómo lo estamos resolviendo. Bueno, la velocidad de implantación, esto se ha hecho muy rápidamente, como decía, y nos queda la seguridad, ¿no? La seguridad, pues hay que securizar esos accesos que hemos dado, porque muchos usuarios también están utilizando, como decía, pues dispositivos personales para conectarse a los recursos de la red, que como decía, pues pueden convertirse en pasarelas de malware. Entonces ahora el foco debería estar en la seguridad, ¿no? Para securizar esos accesos, revisar esos accesos para ver que realmente no estamos dejando agujeros de seguridad o vulnerabilidades que los ciberatacantes puedan explotar, ¿no? Y aquí queríamos dar dos consejos muy rápidos, ¿no? Como veis aquí. El primero es no habilitar terminal server directamente. O sea, no permitáis accesos directos a escritorios remotos mediante el protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, a través del puerto 3389 que ves ahí, aunque el firewall esté delante. Esto es muy peligroso y siempre debe hacerse a través de una conexión de red, o sea, a través de una conexión de túnel o a través de un portal que haga de reverse proxy, como ahora veremos, ¿no? No sé si visteis que recientemente, hace unos meses, se descubrió una vulnerabilidad de Microsoft que se llamaba BlueKeep, que era sobre RDP, sobre Remote Desktop Protocol, que permitía tomar el control remoto de esos equipos, para el cual pues, Microsoft lanzó un parche, publicó un parche, pero en muchos casos no se ha instalado ese parche, ¿no? Entonces, quedaos con esta idea, no es una buena práctica de seguridad el publicar directamente servidores terminal server. El nivel de acceso además es muy grande porque es como si estuvieras sentado delante del equipo y es muy fácil propagar el ataque porque ya que estás dentro de un segmento de la red LAN o en una DMZ, luego te puedes hacer un movimiento lateral y moverte dentro de la red para pues luego seguir propagando el ataque, ¿no?
Entonces, ese es el primer consejo, no permitáis terminal server, no publiquéis servidores RDP. Y el segundo sería también solicitar autenticación de doble factor. Delegar solamente la autenticación al usuario y la contraseña, pues no es una buena práctica de seguridad. Como luego veremos, hay que implementar mecanismos de autenticación multifactorial de doble factor para tener esa doble capa de seguridad. Entonces, bueno, aquí veis un poco la gama de soluciones que ofrecemos dentro de este entorno de acceso remoto seguro. Como comentaba, nuestros firewalls permiten actuar como terminador de túneles tanto SSL como IPsec para entorno Windows. Luego, al final de la presentación, os enseñaré qué número de usuarios soportan nuestros firewalls para ambas tecnologías de VPN, de Virtual Private Network. Luego, como sabéis, tenemos una gama de soluciones orientadas específicamente a acceso remoto seguro, que es esta que veis aquí, Secure Mobile Access, SMA. Tenemos la gama 100 y la gama 1000. La gama 100 llega hasta 250 usuarios, la gama 1000 pues llega hasta miles de usuarios, ¿vale? Desde 250 hasta miles de usuarios. Estas soluciones pueden ser físicas, appliances físicos, como los que veis aquí, pero también appliances virtuales en Hyper-V y en VMware, y también se pueden provisionar en Amazon Web Services y en Azure, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, la ventaja de esto es que no tienes que desplazarte a una oficina, no tienes que entregar nada físico. Y además, nuestros puntos de acceso wireless, como veis también, tienen un cliente que se llama NetExtender embebido, de manera que se pueden establecer una conexión SSL contra un firewall o contra un SMA, de forma que los usuarios que se conectan a ese punto de acceso se puedan conectar vía SSL a los recursos de la red de la compañía. Esto pues, puede complementar también en algunos casos algunos clientes pues, que a lo mejor puedas enviar un punto de acceso wireless a un determinado usuario de la organización y que se pueda establecer ese túnel vía este Mobile Connect con un firewall que esté en la organización o con todo un SMA que esté en la organización. Y luego, bueno, pues también hablaremos de Catch Client, que es nuestro anti-malware de próxima generación, para asegurar también la integridad y la seguridad del punto final, y de nuestra solución de Cloud Application Security, que veis aquí, que es una solución que combina protección de correo electrónico en la nube para Office 365 para Google Mail, más protección de aplicaciones SaaS, de Software as a Service, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que comentábamos del punto de acceso wireless. Simplemente eso, que sepáis que se pueden conectar vía VPN SSL a los firewalls o los SMA y utilizar ese canal cifrado como vía de acceso a la red corporativa, ¿no? Para todos los usuarios que estén conectados a ese punto de acceso wireless. Simplemente que lo sepáis. Además, se pueden desplegar con Zero Touch desde nuestra consola de gestión centralizada, con lo cual simplemente con que el usuario en su casa conectara ese dispositivo, o sea, este punto de acceso wireless a la red, pues ya se podría provisionar y configurar en remoto, ¿vale? Simplemente que sepáis eso. Entonces, bueno, nuestra solución de acceso remoto seguro permite pues acceder desde cualquier localización en cualquier momento. No es igual, por ejemplo, a que me conecte con mi portátil plataformado por mi compañía, que tiene un nivel de seguridad, a que me conecte con la tablet de casa. Si me conecto con la tablet de casa, me pueden, por ejemplo, pasar a una zona de cuarentena, que me diga, oye, pues mira, te dejo ver el correo electrónico, luego. Pero si quieres ver el resto de las aplicaciones de la red de la compañía, que tienes que descargar esta versión de antivirus y tenerla instalada, arrancada y actualizada. Mientras tanto, en esa zona de cuarentena. Entonces, tiene una seguridad como más contextual, más de contexto, ¿no? Que te permite dar respuesta también a preguntas como quién eres, dónde estás, qué hora es, por qué te estás tratando de conectar a un recurso de la red un sábado a las 10 de la noche cuando no tienes privilegios para ello, cómo puede ser que te estés conectando desde Madrid ahora y 2 horas después lo estés haciendo desde China. Eso es que no eres tú, ¿no? Esa seguridad más de context awareness es la que proporciona este tipo de soluciones, ¿no? Y bueno, pues al final te permite una protección mucho más avanzada también contra amenazas, porque también se integra con nuestro motor de sandboxing. Como decía, pues también lo tenemos en entornos de Amazon Web Services, Azure, VMware y Hyper-V. Permite políticas de geolocalización, en qué lugar estás, implementación de autenticación multifactorial, etc. Entonces, como veis, tenemos
soluciones virtuales, el 500V que soporta hasta 250 usuarios, el 8200V que soporta hasta 5000 usuarios para VMware o para Hyper-V, que también lo podemos plataformar, como veis, también los podemos plataformar, como veis aquí, en nubes públicas de Amazon Web Services y de Azure. Y también tenemos appliances físicos. Aquí tenéis toda la gama de soluciones. Y bueno, pues veis un poco el número de usuarios que soporta. El 500V soporta hasta 250 usuarios. Y este tipo de el 8200V hasta 5000. Entonces, bueno, esto es una de las ventajas también de esta tecnología, que es la posibilidad de utilizar VirtualOffice. VirtualOffice es una solución, esto es porque el SMA permite el acceso a través de cliente, de este Net Extender o de Mobile Connect, pero también permite el acceso a través de un portal web de bookmarks que actúa como un reverse proxy, ¿no? Entonces, como veis aquí, cuando un cliente se conecta, se le puede dar una IP o el acceso a un rango de IPs definido por el administrador. Entonces, a través de políticas se puede establecer que se le asigne una IP y que pueda conectarse a través de un puerto. Entonces, el número de recursos o de bookmarks que va a ver este usuario va a depender del perfil que tenga ese usuario dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, si le incorporamos esta funcionalidad de Endpoint Control, de que podamos ver si ese usuario se está conectando desde su dispositivo plataformado por su compañía o desde la tablet de su casa, podemos ver desde qué dispositivo accede y a qué recursos se está accediendo. Entonces, en función de cómo se autentica ese usuario, va a poder acceder a determinados recursos. Por ejemplo, que el usuario pueda acceder o a mapear una carpeta de un servidor de ficheros, pero que no pueda acceder al mapeo de su propio equipo, sino a través de este portal. Entonces, de esta forma que se le permita subir o bajar ficheros en función a este tipo de políticas. Entonces, aquí veis, por ejemplo, un usuario que está intentando acceder a toda una red que está abierta, que esto es lo que hablábamos de conectividad any-to-any. Entonces, se está dando un acceso muy amplio, porque todo el mundo que tenga acceso a toda la red, pues es un agujero de seguridad, ¿no? Esto es muy fácil de configurar, pero es muy poco seguro, porque no está restringiendo que cada usuario acceda a lo que debe acceder realmente. Entonces, nosotros consideramos que es mucho más seguro implementar una conectividad de este tipo, en la que se acceda a través de este portal de bookmarks. Entonces, el usuario, sin tener que tener ningún cliente instalado, se autentica con las credenciales de dominio, aunque pueden ser también usuarios locales, y una vez que se ha autenticado, accede a este portal en el que tienen los bookmarks que veis aquí, y hace clic en el enlace correspondiente y se le abre otra ventana en el navegador donde puede acceder al escritorio remoto o al recurso, con lo cual solamente accede a lo que requiere para hacer su trabajo. No tiene acceso a toda la red, ¿no? Entonces, bueno, como comentábamos también, implementar mecanismos de autenticación de doble factor, pues es muy importante, porque es una capa de seguridad adicional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos One Time Password, por el cual es también posible remitir un correo electrónico con el código de autenticación, pero esto no es muy recomendable, porque si al usuario también le ha robado las credenciales del correo electrónico en un ataque de phishing, por ejemplo, pues sería muy fácil acceder también al buzón de su usuario, del correo de su usuario, con lo cual podrían acceder a ese doble factor de autenticación, ¿no? A ese código. Entonces, nosotros consideramos que es mejor instalar aplicaciones de este tipo, ¿no? De Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Duo, que es más difícil que los usuarios hayan sido capaces de comprometer el dispositivo móvil del usuario también, ¿no? Entonces, es muy sencillo de configurar en nuestro caso para los firewalls y para los appliances de acceso remoto seguro, de Secure Mobile Access. Es simplemente activar un checkbox y te ofrece beneficios muy grandes para autenticación multifactorial. Al final, pues te da una capa de seguridad pues, muy interesante. Y es una funcionalidad que soportamos de forma gratuita en nuestros firewalls y en los SMS. También disponemos de esta funcionalidad Always On VPN en nuestros SMAs, Secure Mobile Access, que permite que la conexión VPN se establezca antes incluso de que el usuario se autentique su equipo. Entonces, antes de que el usuario haga login en su portátil, se establece esa conexión VPN contra la organización. Entonces, el usuario arranca su PC y es el PC el que establece ya la conexión VPN directamente contra la organización, con lo que para el usuario es la misma experiencia que estar en la oficina.
es genial. Bueno, entonces, simplemente por comentaros muy rápidamente también, ir un poco en los tiempos que habíamos marcado. Queríamos comentaros también esta solución orientada a Cloud Application Security, a seguridad en los entornos de Office 365, Google Mail y más este tipo de aplicaciones SaaS, Software as a Service, tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc. Nosotros consideramos que el correo electrónico sigue siendo el principal vector de amenaza. De hecho, el 32% de las amenazas entran por phishing y el 94% del malware se entrega por email. Y bueno, pues luego también estamos viendo muchos ataques de account takeover protection, o sea, de compromiso de cuentas de usuarios, ¿no? Pues, muchas veces cuando se despliega esta solución, que ahora veréis que es muy sencilla de desplegar, pues los usuarios se dan cuenta de que hay a lo mejor un usuario que siga accediendo a un Dropbox cuando no tenía por qué estar accediendo a esa información y que está está descargando, por ejemplo, información de ese Dropbox cuando no tendría por qué hacerlo. Entonces, nosotros también lo orientamos mucho a Data Leak Prevention, a Data Loss Prevention, ¿no? El 45%, por ejemplo, de las organizaciones almacenan datos confidenciales en aplicaciones de este tipo. Entonces, esta es una solución que no es nada físico, no es nada virtual, no hay que desplegar agentes, son simplemente APIs de integración. Se despliegan 15 minutos, simplemente te autenticas con tus credenciales de usuario de Office 365 y de este tipo de aplicaciones, de OneDrive, Box, Dropbox, SharePoint, etc. Y lo que hace la solución es empieza a recuperar información histórica de hasta un año de todos esos usuarios y hace un perfilado de todos los usuarios. Entonces empieza a monitorizar eventos que sean anómalos, ¿no? Dentro de la organización, por ejemplo, login incorrecto o un Superman login, lo que hablábamos antes, ¿no? Un viaje imposible, alguien que se autentica a esta aplicación desde aquí, desde Madrid, pero una hora después lo hace desde Japón, ¿no? Pues es imposible que sea esa persona. Eso es un Superman login, ¿no? Pues es un poco lo que empieza a analizar y da visibilidad a los administradores de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, como veis, ofrece protección avanzada de correo electrónico, Office 365 o Google Mail, más funcionalidades tipo CASB, ¿no? Cloud Access Security Broker, ¿no? Este tipo de funcionalidades para aplicaciones software as a service tipo Dropbox, Box, OneDrive, etc. Nosotros vemos que, claro, cuando teníamos todos el correo electrónico on-premise, en un Exchange, por ejemplo, todos teníamos una solución de protección de correo electrónico, ¿no? Tipo Cisco Iron Port o un Spamina o algo así. Y entonces, cuando hemos migrado de nuestro correo electrónico Exchange a la nube, a Office 365, ya no nos planteamos esto. Pensamos que Microsoft va a hacer esta protección. Consideramos que nosotros damos una protección más robusta porque además los ciberatacantes, como todo el mundo tiene Office 365, están buscando todo el rato técnicas para bypassear las protecciones de Microsoft. Entonces, consideramos que ofrecemos una protección adicional por un precio o sea, con un ratio precio-beneficio pues muy bueno a lo que ofrece Microsoft en este entorno. Y bueno, pues aquí veis un poco el tipo de aplicaciones que somos capaces de proteger. Os podemos dar licencias temporales también para que lo probéis, ¿vale? Porque es una solución que ya os digo que es muy fácil de desplegar y que da mucha visibilidad. O sea que si quisierais probarlo, os podríamos facilitar licencias temporales para que le echéis un vistazo. Y bueno, pues por último queríamos también comentar la solución de Capture Client, nuestro anti-malware de próxima generación basado en inteligencia artificial y en deep learning, que tiene capacidades de rollback avanzadas, que es capaz de remediar los daños que haya dejado un malware desde que ha infectado ese equipo de su usuario, aprovechando la tecnología de VSS, de Volume Shadow Copy Service de Microsoft, podemos recuperar el estado óptimo que tiene que tener esa máquina. Eso en entorno Windows, en entorno Mac OS, pues utilizaríamos Time Machine. Otra de las ventajas de nuestra tecnología es que se integra con nuestros firewalls, de manera que hacemos un enforcement y podemos obligar al usuario a tener este anti-malware instalado, arrancado y actualizado. Y si no, pues restringirles acceso a Internet, con lo cual tenemos una seguridad sincronizada. Lo que no paremos a nivel perimetral en el firewall, lo vamos a parar en el endpoint del usuario. Además, podemos desplegar los certificados para hacer desencriptación de tráfico SSL, que como sabéis es algo muy importante, ya que el 72% del tráfico a nivel mundial es HTTPS, todas las páginas web son HTTPS, Google, Salesforce, LinkedIn, todo es HTTPS. Entonces es muy importante analizar y desencriptar ese tráfico que va a través de esos canales cifrados HTTPS
porque si no, pues un ciberatacante podría tunelizar una amenaza a través de ese canal cifrado. Entonces, con la tecnología de Capture Client, cuando desplegamos este agente al puesto del usuario, aprovechamos para desplegar el certificado para el navegador de ese usuario y que nos aseguremos de que estamos desencriptando el tráfico SSL en ese usuario. Con informes completos y con la integración también de Capture ATP. Una de las ventajas de nuestra tecnología es en que el cliente, o sea, que aunque no tengáis un firewall de SonicWall, si simplemente os suministramos licencias de Capture Client, de este anti-malware de próxima generación, ya estáis aprovechando nuestra tecnología de sandboxing, basada en 4 motores, con este enfoque multimotor, ¿no? que tenemos 4 motores, 2 propietarios y 2 de terceros. Con lo cual, pues, es una capa de protección adicional, ¿no? Al final de lo que se trata es de complementar o completar la infraestructura de seguridad que tengáis, intentando reducir la superficie de exposición, ¿no? Y ir aplicando distintas capas de protección, de manera que cada capa opere en una fase distinta del ataque y que todas las capas tengan que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio. Entonces, bueno, permitimos device control de USBs, por ejemplo, que tú puedas pinchar un USB que sea un ratón o un pasador de slides, pero que no puedas incorporar un USB que sea un dispositivo de almacenamiento masivo. Otra de las ventajas de esta tecnología es que también te incorpora que puedas, en ese puesto del usuario, puedas aplicar las mismas reglas de filtrado de URLs, de listas blancas, listas negras de acceso, a ese usuario cuando está dentro del perímetro, dentro de la oficina, que cuando está en su casa. Muchas veces, ¿qué está ocurriendo? Que estamos aplicando a los usuarios unas reglas de filtrado cuando están dentro de la oficina, listas blancas y listas negras de acceso a las que pueden acceder, a páginas web por las que pueden navegar, pero claro, luego cuando está en su casa, ese usuario se puede bajar lo que quiera, se baja el bicho y, como hablábamos antes, es una pasarela de malware hacia la organización, ¿no? Entonces, una de las ventajas de esta tecnología también es que permite sincronizar esas reglas de filtrado de URLs que a ese usuario cuando está dentro de la oficina que cuando está fuera. Y bueno, pues aquí veis también la capacidad que tiene la solución de identificar qué es exactamente lo que ha ocurrido desde que ese usuario se ha descargado lo que consideraba que era un juego en este caso. O sea, el usuario pensaba que se estaba bajando un Fortnite, que si tenéis hijos seguro que juegan mucho. Y aquí podéis ver el storyline, el ataque storyline de qué es exactamente lo que ha ocurrido desde que ese usuario se ha descargado lo que pensaba que era un ejecutable para jugar a Fortnite. Pues ese usuario, de repente, se han lanzado 5 procesos en esa máquina, uno de los procesos te ha empezado a encriptar ficheros, otro de los procesos te ha cambiado una clave de registro. Entonces, la solución luego es capaz de mitigar todos los pequeños daños que ha dejado ese malware desde que entra a la organización, ¿no? Pues en este ejemplo, pues mataría esos 5 procesos que se han iniciado en esa máquina, pondría la clave de registro donde tuviera que estar y evitaría que se siguieran encriptando ficheros. Y si se hubieran encriptado ya algunos ficheros, pues aprovechando esa tecnología de rollback que tenemos en la solución, aprovechando VSS, Volume Copy Service de Microsoft, podríamos recuperar y restaurar el estado óptimo que tiene que tener esa máquina, con lo cual mitigaremos la exposición al riesgo corporativo. Entonces, bueno, ¿cómo estamos ayudando estos 10 minutos que nos quedan, 5 minutos que nos quedan? ¿Cómo estamos ayudando a trabajar a los empleados a trabajar de forma segura, ¿no? Como decía, nuestros firewalls permiten actuar como terminador de túneles VPN-SSL, ¿no? Esta es la primera opción que podemos dar, nuestros firewalls de próxima generación, como opción 1. Entonces, cuando tú te conectas a MySonicWall, que es el portal donde registramos las máquinas de SonicWall, podéis ver cuántas licencias SSL e IPsec tiene ese firewall licenciadas. Y bueno, aquí veis en esta lista, podéis ver cuál es el número de licencias que ya vienen incluidas de base con ese equipo y cuál es el máximo de licencias que soporta ese equipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el TZ600 tiene ya de base 2 licencias VPN SSL y soporta hasta 200, que ahora veréis que se pueden licenciar. Y tiene 2 licencias IPsec de base, Global Client, que son IPsec para entorno Windows, y soporta hasta 25, ¿no? Entonces, aquí veis cómo se licencian estas licencias SSL y las IPsec, las Global VPN, ¿no? Como veis son tramos, son licencias perpetuas
son licencias que se pueden mover entre firewalls. Tú te compras, por ejemplo, ahora 25 licencias para un TZ y luego las puedes mover, por ejemplo, a un NSA. Y bueno, no tiene soporte, el soporte se asocia al firewall. ¿Vale? Y la opción 2 sería estos appliances de acceso remoto seguro que hemos comentado hoy, de Secure Mobile Access, que como decía, pues lo que más estamos comercializando ahora son estos 500V, por el tema de que no podemos desplazar nada físico, no podemos desplazar un técnico, etc. Hemos lanzado una promoción por la cual a todos los clientes de base instalada que ya tuvieran este tipo de equipos, hemos regalado estas licencias Spike. Estas licencias Spike son de contingencia. Imaginemos que el cliente tiene un 500V, entonces lo que hace esta licencia Spike es que desbloquea la potencia máxima de este equipo, de este 500V, esos 250 usuarios. El 251 no entraría, son usuarios concurrentes que pueden acceder a los recursos de la red de la compañía. Entonces, durante 10 días, tú le das a un play el lunes, el viernes le das al stop. Has consumido 5 días. Y luego el lunes siguiente le vuelves a dar al play, el viernes le das al stop. Entonces, durante esas 2 semanas laborables, esos 10 días laborables, vas a tener 250 usuarios concurrentes que van a poderse conectar a los recursos de la red. Esto es lo que hace una licencia Spike. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, un SMA 500V a precio de lista, con 5 usuarios son 491 euros y el soporte asociado son 188 euros. Y podemos dar 10 días de licencias Spike una vez, con lo cual por unos 700 euros, pues durante 10 días laborables ya podemos facilitar 200 conexiones a 250 usuarios. Y luego, transcurridos esos 10 días, podríamos ampliar 30 o 60 días adicionales, ¿no? Aquí veis cuánto costaría 30 días adicionales y 60 días adicionales. Recordad que no son 30 días naturales, sino que podemos darle al play y al stop, entonces podemos utilizarlo simplemente cuando lo vamos a necesitar, ¿no? Son licencias de contingencia. Bueno, esta es la promoción que hemos lanzado también de estas licencias Spike. Y bueno, aquí veis una promo que también Visiotic os remitirá. Aquí tenéis los datos de contacto de Sergio también. De cuánto cuesta. Estos son precios de lista con esta promoción para vosotros. O sea, es el precio para cliente final. De cuánto costaría, por ejemplo, un SMA 500V con 55 usuarios para un año. Con 105 usuarios, ¿no? Para que veáis un poco la idea. Estos son con usuarios totales, ¿no? Con usuarios licenciados normales. Pero también tenemos la opción esta de licencias Spike, porque puedes a lo mejor, si tienes 100 usuarios dentro de la organización, pues puedes comprarte a lo mejor de tener 55 y luego unas licencias Spike durante esta contingencia de 30 días, por ejemplo. Y o sea, puedes jugar un poco con este tipo de licencias. Recordad que está disponible en VMware para SXI, en Hyper-V y también se puede plataformar en Amazon Web Services y en Azure. ¿Vale? Y bueno, otra de las opciones también es que podáis probar esto. Entonces, simplemente nos podéis solicitar una licencia trial de acceso remoto seguro de un 500V, con lo cual tendréis 30 días de acceso remoto seguro para 50 usuarios de forma gratuita. Entonces, que lo probéis, que le echéis un vistazo como si realmente cumple con vuestras necesidades y requerimientos. Aquí veis cómo activar, hemos puesto 2 vídeos de cómo activar una licencia trial y cómo hacer una instalación básica. Y aquí tenéis los prerequisitos de las máquinas de VMware y de Hyper-V para facilitaros mucho esta labor, ¿vale? O sea que si seguís simplemente este vídeo lo vais a poder hacer vosotros porque es una solución muy sencilla, ¿vale? Estos 2 vídeos son muy instructivos y te van guiando paso a paso en lo que tienes que hacer. Y bueno, aquí también os hemos dejado algunos webinars adicionales. Esta es una presentación similar a esta que hemos hecho, pero más detallada, que la podéis ver aquí en vídeo. Aquí también tenéis algunas recomendaciones y buenas prácticas en firewalls de próxima generación y en SMA. Y bueno, pues algunos recursos también adicionales en la web, o datasheets, etcétera, que también os pueden resultar interesantes. Y bueno, pues simplemente terminar con esta slide de Pilar Jericó, que espero que dé un poco de optimismo, ¿no? Que al final, pues, son un poco los estadios por los que hemos ido pasando en esta pandemia, de negación, de rabia, miedo. Yo creo que ya hemos aceptado esto, hemos cogido nuevos hábitos y confianza, ¿no? En plan de que me cuido y me protejo de la oportunidad de aprendizaje, confío en lo que me está enseñando, me apoyo en el sentido de humor y yo creo que cuando esto ya
cada vez que está más cerca, pues pase, pues que realmente hayamos aprendido y que seamos más fuertes, ¿no? Y que estemos en la primera línea de salida para empezar ahí otra vez a la lucha diaria, ¿no? Y nada, pues hasta aquí un poco con la presentación. Bueno, pues he querido ser un poco respetuoso con los tiempos. Si Sí, queréis saber un poco las Edu, preguntas. perdona que te interrumpa, sí. Hay una pregunta de Jesús, ¿vale? Dice, Always On, ¿cómo hace login? Certificados, ¿cómo se despliega? Lo del Always On VPN, la parte de Always On VPN, vale, perfecto. A ver, esto es, como decía, lo hacemos solamente en nuestra gama de soluciones de SMA de la gama 100 y de la gama 1000, en nuestras soluciones de acceso remoto seguro. Entonces, lo que hacemos es que con el usuario cuando arranca su PC, es el PC el que establece la conexión VPN contra la organización. Y el usuario tiene la misma experiencia o sea, es como si estuviera dentro de la oficina, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Se puede hacer mediante Tunnel All Mode, de manera que le damos acceso a todo al usuario. Y este tráfico sí que podría inspeccionarse, aunque la seguridad no estaría limitada o sea, al final no limitas la seguridad al router del proveedor y es mejor hacerlo así, ¿no? Con Tunnel All Mode. Pero también lo podríamos hacer con Speed Balance, de manera que al usuario le damos acceso a un recurso, a una red, a un rango de IPs, por ejemplo. Depende un poco de las necesidades del cliente. Podríamos verlo específicamente con él y ver cuál es la mejor configuración en su caso. Vale, sí, dice que sí que lo conoce, que es el Device Tunnel o Split Tunnel. Vale. ¿Alguna preguntita por ahí que se os haya quedado en el tintero? Si no, bueno, también como vamos a remitiros la presentación y todos los vídeos estos que comentábamos y eso, si luego surge cualquier duda, cualquier comentario, ahí bueno, tenéis las direcciones de correo electrónico también de Sergio y mías y bueno, lo que os podamos ayudar pues a vuestra disposición. Efectivamente, aprovecharos de las promos que ha lanzado Sony Wall, que muchas de ellas son gratuitas para ayudaros a vuestras empresas a pasar estos tiempos, ¿no? Esta situación actual. Y nada, muchísimas gracias a todos, agradeceros vuestro tiempo. Os enviaremos la presentación, os enviaremos la grabación. Por supuesto, Eduardo Brenes, si tenéis la oportunidad de seguirle en el LinkedIn, os puede ayudar muchísimo porque está continuamente lanzando publicaciones muy, muy interesantes. Y ya no solo sobre ciberseguridad. Un segundo, nos pregunta Fernando si puede bloquear accesos por TimeViewer. Claro, con SMA, a ver, esto lo podríamos hacer con el firewall, que es bloquear esta aplicación. Sabéis que nuestros firewalls, como tienen seguridad a nivel de capa 7, podemos bloquear determinadas aplicaciones. Entonces sí que lo podríamos hacer. Muy bien. Vale, pues lo dicho. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo. Y al resto de la gente, mañana nos vemos a las 10 para continuar con estas píldoras sobre herramientas colaborativas de Office 365. Muchísimas gracias, Edu. Un placer Vale, como siempre. Un abrazo muy grande. gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta Hablamos. luego. Chao.